disminuyó el... 9:35. Ya escuchaban aparte de nuestros panelistas en Combinación Clave. Recuerde que no está Fernando Pausen, está enfermo con una amigdalitis, está descansando en su camita a esta hora, pero ojalá que mañana pueda estar ya con nosotros. Yo les cuento que está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets, cafeterías de todo el país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Este domingo 12 de mayo ven a celebrar el Día de la Madre en Hotel Sheraton Santiago con un delicioso almuerzo familiar dedicado especialmente para ellas. Buffet más aperitivo, música en vivo y premios sorpresa. Haz tu reserva al 22-707-1111 y también en sheraton.com/Santiago. Y Baterías Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Baterías Hankook es tu punto de partida. Busca tu punto de venta más cercano en bateríashankook.cl. Ya estamos con nuestro panel de los días jueves. Les recordamos que también tenemos libros para regalar. Física y berenjenas, la belleza invisible del universo de Andrés Gomberov. Pueden participar con el hashtag Combinación Clave y también con @megustaleercl. Y también estamos regalando el libro de Freddy Stork, Corazones Rojos, biografía no autorizada de los prisioneros, un clásico ya, y pueden participar desde ya. Eres parte del panel. Eres Combinación Clave. Ya lo anunciaba, estamos con el panel de los jueves, conformado por el señor Claudio Fuentes, que es académico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, bien. Ustedes. Estamos también con Carlos Oyarzún, abogado del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Qué tal? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Y con Rodrigo Durán, jefe territorial de Evópoli. ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, ¿y tú, Ricardo? Bien, aquí estamos. Oye, me gustaría comentar muy rápidamente con ustedes la encuesta Reset, que hablábamos un poquito en el mostrador en la clave porque acaba de salir, y que muestra dos cosas a mi juicio que se pueden destacar. Una es la arremetida de Joaquín Lavín, que yo creo que se veía venir, ¿no? Por todo el escenario político que tenemos hoy día, y también la aparición de Daniel Jadwe como la carta de la oposición, si se puede llamar, de la ex nueva mayoría, si ponemos ahí al Partido Comunista, como la carta más posicionada dentro de ese sector. Quería saber un poco qué opinaba. Me gustaría empezar contigo, Claudio, que también maneja mucho de estos temas de las encuestas. A ver, yo no vi la encuesta, pero de acuerdo a lo que tú señalas, efectivamente yo creo que Lavín está posicionado desde hace bastante tiempo. Él está haciendo un trabajo de moverse hacia el centro, y yo creo que por seguramente segunda vez la UDI va a tener una posibilidad de llegar al poder, a la presidencia, y eso yo lo encuentro interesante en términos de esto no tiene que ver con Dios, yo creo. Cosas divinas. Yo creo que lo interesante acá es que tú tienes seguramente a la UDI más posicionada con un solo candidato fuerte versus una dispersión mayor en Renovación Nacional, con 3 o 4 candidaturas que están circulando, o sea, siempre Osandón, Chaguán, etcétera, y por lo tanto creo que eso ayuda a la UDI a posicionarse con una presidencial. Y por otra parte, yo también quería hacer referencia a las ausencias, y las ausencias son que la exconcertación no existe en el escenario político en términos de candidaturas presidenciales. Se polariza hacia Jadwe y hacia Beatriz Sánchez, y por lo tanto eso también constituye un interesante escenario. Yo creo que Jadwe y el Partido Comunista nunca tienen, yo creo, la posibilidad de llegar a ser presidente por la marca del PC y por lo de nicho que son. O sea, nunca han llegado a tener más de un 6-7%, en según mejor momento, que fue en la UP, llegaron a un 8-9%, creo. Entonces, no creo que claramente el PC sea una opción presidencial, pero sí va a ayudar mucho a las candidaturas
parlamentaria, etcétera, a movilizar ciertos actores, pero es un voto muy de nicho. Entonces, ahí yo creo que es la ausencia de la concertación sin liderazgo, lo que va a tender a polarizar un poco la elección. Ahora estamos a 3 años, así que muchas cosas pueden pasar. Pero siempre se empiezan a discutir estos temas y generalmente le pega al gobierno de turno, ¿no? Porque ya se empieza a pensar en quién lo va a reemplazar y no en las políticas que está tratando de implementar. ¿Qué opina por acá? No, muy en la línea de lo que dice Claudio, hay varios puntos interesantes de la encuesta. Respecto de Joaquín Lavín, yo creo que más que se posicione, yo creo que ya consolida su posición. Y yo creo que ahí Claudio hace una muy buena lectura respecto de que en la UDI hay ya una figura concreta en la cual más o menos se puede ir haciendo el trabajo ya de ahora. Efectivamente, uno no esperaría que se adelante tanto la presidencial. A verte, ya un poco más como anécdota, pero si uno se fija, siempre cuando Lavín ha estado más o menos arriba, ha sido en un mal timing. Yo recuerdo después de la presidencial del 99, sí, Lavín estuvo, pero consolidadísimo arriba, yo creo, no sé, unos 4 o 5 años. Y el último año, el 2005, venía muy abajo, Bachelet había irrumpido en ese minuto, y se le metió en ese minuto Piñera y le ganó en primera vuelta, y después no tuvo otra opción. Y ahora yo creo que pasa un poco lo mismo. Yo creo que ahora el gran desafío de Lavín es consolidar esto en el tiempo, claro, en el momento en que sea el indicado, porque yo creo que estamos recién a 3 años, todavía faltan. Entonces, claro, marcar 10, 12 puntos en este minuto es bueno, pero si eso no lo consolida de aquí a un año más, o de aquí después de la municipal, no tendría mucho sentido. Yo creo que por ahí está el desafío de Lavín en este minuto, consolidar esto en el tiempo. Claro. Rodrigo, algo interesante también de la encuesta, para ponerlo sobre la mesa, es el tema de los alcaldes como figura. Eso te iba... Porque está Jadwe, Char también aparece dentro de los políticos con alto conocimiento, también está dentro, y los que son parlamentarios están retrocediendo o casi no se ven en la encuesta, los parlamentarios o la gente vinculada a la vieja política, por decirlo de alguna manera. O sea, no sé, Lavín creo que es un estandarte de la reinvención de la vieja política. Exacto, pero está reinventándose, eso lo comentábamos recién, o sea, es parte de la vieja política y tiene mucho ruedo y una persona conocida dentro de la derecha chilena, pero se reinventa, ¿no? Y tiene todas estas salidas como alcalde, jugando un poco también con la ideología de su sector, o sea, trascendiendo un poquito de eso. Claro, yo creo que eso es una cosa bien interesante, es lo que tú señalas de la irrupción de los alcaldes, más que la irrupción, ya lo veíamos hace un rato, pero la notoriedad que están teniendo los alcaldes como figuras nacionales, ya no solo locales. Char, Lavín, Jadwe, Matei también. Claro, Matei, antes de eso el Coto Sandón, que fue muy excepcional en su minuto, pero que hoy día fue una excepción que hoy día viene a confirmar la regla. Yo creo que eso habla, en primer lugar, de la importancia que tiene la capacidad ejecutiva de los actores políticos para traer soluciones concretas a las personas. Creo que Lavín, honestamente, desde mi perspectiva, no se ha reinventado. Creo que ha logrado sacarle partido a lo que fue el cosismo, que fue muchas veces denostado, y hoy día lo vuelve a sacar desde una municipalidad que tiene recursos, pero va a tirar por la ventana. Entonces, me da la impresión de que está haciendo un buen papel. Me parece muy bueno de que las figuras principales sean de centro derecha. Me parece interesante también que Felipe Kast se mantenga, pese a haber competido en la primaria y después haberse relegado a un trabajo más legislativo, parlamentario y estar en la Araucanía, se mantenga con un 5% permanentemente. Creo que eso es un suceso que desde mi perspectiva no se había visto antes y que habla de la trascendencia que tiene. Pero para mí lo más concreto es que esta discusión es súper extemporánea. O sea, sacar conclusiones a 3 años de la elección presidencial creo que no le hace sentido, no hace sentido a nosotros que estamos en un panel de radio, pero a la ciudadanía, francamente, empezar a hablar hoy día de quiénes van a ser los candidatos que van a suceder en una potencial primaria de centro derecha o de centro izquierda o de izquierda dura al presidente Piñera, creo que es una cuestión que
Sí. es bien extemporáneo. Sin duda, pero igual la encuesta lo que te hace medir, lo comentábamos antes, es la evolución que tienen ciertos personajes políticos o también lo veíamos que quizás es más importante las coaliciones, ¿no? Y ahí hay una reflexión bien interesante en torno a la encuesta de lo que pasa con las coaliciones hoy día, ¿no? Lo que está pasando con la derecha, lo decía Cristian Valdivieso, de que el tema de la economía, por ejemplo, siendo que algo que le está pegando al gobierno, que no está cumpliendo las expectativas, siguen siendo ellos los líderes en ese tema. Digamos, no hay nadie que le compita. Si te dicen tener un gobierno, o yo quiero tener un gobierno porque me va a dar estabilidad económica. Y por otro lado, la oposición que está súper dispersa, que no tiene tampoco un liderazgo, por lo menos desde lo que es la ex nueva mayoría, y está mucho mejor posicionado, lo decía Cristian Valdivieso, por lo menos en la encuesta, el Frente Amplio en ese sentido, porque representa la novedad, aunque pese a las peleas internas o al desgaste que pueda tener en este sentido. Claudio. O sea, yo, si bien comparto que parece extemporáneo el discutir hoy día de presidencial, sin embargo, dado que tenemos periodos presidenciales muy cortos, sin reelección, el posicionamiento presidencial aparece desde el primer día, sí. Desde el momento en que el presidente Piñera nombra a Moreno en desarrollo social, se desencadena la lucha de poder interna de la coalición. Y por lo tanto, ¿cuál es el efecto que tiene esto que estamos hablando en la coyuntura? Es que presidencializa todas las discusiones. Y por lo tanto, si el año pasado Lavín, por ejemplo, empieza a hablar de integración social con sus edificios sociales, etcétera, y se anticipa a una discusión que la vamos a tener en el futuro inmediato por las políticas de vivienda, la segmentación social que existe, y por lo tanto la pregunta ahí, yo creo que más que efectivamente quién va a ser el candidato al final, es cómo ciertos personajes políticos están tomando o no tomando la coyuntura para transformarlo a su beneficio. Entonces, ahí me pregunto, ya, Osandón, por ejemplo, ahora hay toda una discusión sobre Osandón y cómo él vuelve a lo local para reposicionarse. Sí. Yo creo que los temas que el gobierno va a empezar a poner, pensiones, salud, etcétera, todo al final va a ser transformado, y seguramente Lavín algo va a decir sobre consultorios, sobre algo de salud, algo de delincuencia. El Lavín está en esa agenda, y por lo tanto todo se va mediatizando a través, o mediando a partir de la coyuntura y de la presidencial. Entonces, yo creo que es lamentable, pero parte del sistema. Pero es parte de un sistema en donde desde el día 1 estamos en eso. Sí. Mira, yo hay dos puntos que a mí me llaman la atención también, que tienen que ver con la capacidad de reinterpretar a una sociedad de clase media que muestra las fuerzas más liberales y de centro derecha en el país. Toma el caso sobre todo de Joaquín Lavín, pero también parte de José Antonio Kast, que son dos actores políticos de la vieja escuela, o sea, participan en la política desde el gobierno militar. Y hoy día están muy bien posicionados porque han sabido reinventarse para interpretar ciertos, Joaquín Lavín principalmente a la clase media chilena, y por otro lado José Antonio Kast ha logrado interpretar a una derecha más dura que estaba más o menos opacada o silenciada. A diferencia de la nueva mayoría, que no es capaz de reinventarse y siguen metidos lo vemos en la discusión del Partido Socialista, donde si bien ni Elizalde ni Maya Fernández se tiran torpedos, sus alfiles se pegan por debajo de la mesa a fierrazos fuertes, siguen metidos en una lógica política muy partidista, muy de élite, muy de poca discusión ciudadana. Entonces yo creo que ahí la centroderecha corre con una ventaja importante que tiene que ver no con las figuras, sino que tiene que ver con la capacidad de reinterpretar a una sociedad que evolucionó, una sociedad que no es la misma sociedad de los años 90, es una sociedad que tiene otras aspiraciones, que busca otras cosas, y en ese sentido me parece que lo que está haciendo el gobierno, enfocarse en un segmento que es la clase media y proponer hoy día sale la reforma laboral, por ejemplo, que está muy centrada en modernización y flexibilización, me parece que es el camino correcto, y ojalá la nueva mayoría tenga también esa capacidad para que tengamos una discusión que sea un poquito más en la misma sintonía.
O sea, que volvamos a hablar y enfocarnos en problemas ciudadanos más que en problemas políticos. ¿Y eso no lo está haciendo el Frente Amplio también? De reinventarse, digamos, o de tener una lectura apropiada de cómo están los tiempos hoy día políticamente. Es que para mí el Frente Amplio lo que hace es muy parecido al fenómeno de José Antonio Kast. Recoge una demanda por ciertas posiciones más extremas, en este caso en la izquierda, que no estaba siendo interpretada por la exconcertación y cuando se transforma la nueva mayoría con mucha más fuerza, porque esas posiciones eran más o menos interpretadas por el Partido Comunista, pero el Partido Comunista, al sumarse a la nueva mayoría, deja un espacio en la izquierda estudiantil y en la izquierda más extrema que el Frente Amplio recoge y obviamente tiene cierto sentido de oportunidad, pero también tiene cierto sentido de realidad. O sea, es innegable que hay posiciones más de extrema izquierda en el país que están siendo representadas por el Frente Amplio y hay posiciones de más extrema derecha que están siendo representadas por Acción Republicana y José Antonio Kast. Entonces no creo que haya una reinvención del Frente Amplio, sino que solamente interpretar ciertos grupos políticos que están presentes. Y de hecho están así, quiero profundizar en lo que dice Rodrigo, que de hecho las posturas de extrema izquierda no las está tomando el Partido Comunista tampoco, o si las está tomando no ha podido interpretarlas, y de hecho Jadwe, que supuestamente aquí está la persona posicionada, marca 3 puntos. Entonces, 3 puntos significa que, o sea, el compadre bajó en la próxima 1 y ya no apareció en la encuesta. Entonces, a diferencia de lo que puede hacer Beatriz Sánchez, de lo que puede ser Char, en donde los gallos están marcando bien, o por lo menos un poco más. Y ahí yo creo que también, tanto es así que la discusión, lo más entretenido acá probablemente a nivel electoral va a ser lo que pasa en la primaria de Chile Vamos, en donde sí hay mucha más competencia, hay mucho más candidatos con postura o con posibilidades concretas de llegar a la presidencia. Yo creo que lo que pase ahí entre Lavín, los dos Kast y probablemente Osandón o Chaguán en la primaria de Chile Vamos va a ser mucho más definitorio. Y yo de hecho he escuchado varias veces que se comenta que al final para Lavín, por ejemplo, a lo mejor puede que sea más difícil ganar la primaria de Chile Vamos que después ganar en diciembre la elección. O de hecho para el candidato que sea de Chile Vamos. Eso no pasa en la nueva mayoría porque la nueva mayoría ni siquiera tienen candidato. En el Frente Amplio, por ejemplo, de hecho, no hemos comentado, pero la primera que está en la encuesta es Beatriz Sánchez. Sí. Pero Beatriz Sánchez, bueno, mientras no se defina si quiere ser alcaldesa de Viña del Mar o ir de nuevo a la presidencial. Está pensando, dice. Claro. Entonces, bueno, pues, yo creo que tiene es mucho válido que lo piense. Tiene mucho sentido, porque para mí, y puede que mi opinión sea súper sesgada, pero creo que lo que hace Beatriz Sánchez es mucho más inteligente que lo que hacen otras personas que se declaran hoy día candidatos. Porque finalmente salir hoy, a 3 años, al país a decirle, oye, yo quiero competir en el año 2021, es como, bueno, compadre, o sea, preocupémonos de lo que está pasando hoy día. Entonces, me parece que la estrategia de Beatriz Sánchez, que desde mi perspectiva evidentemente va a ser o gobernadora regional de Valparaíso o candidata por Viña del Mar, es la estrategia más oportuna. Salir hoy día a decir yo quiero ser candidato a la presidencia porque tengo aspiración y qué sé yo, me parece que raya lo absurdo. Sí. Pero ojo, Rodrigo, que el único que ha dicho que quiere ser candidato es José Antonio Kast. No, y Osandón también. Bueno, sí, también. Sí. Pero por ejemplo, Chaguán también. Lavín o Beatriz Sánchez Felipe Kast no lo dice, pero quiere ser también. Está trabajando como senador activamente. Sí, pero eso no le quita las pretensiones que pueda tener. Oye, pero papa hay que querer ser cura. Hay interesante, hay algunos fenómenos interesantes. Yo creo, uno, que Beatriz Sánchez está en un submarino, o sea, no existe, no está haciendo declaraciones, no está hablando de contingencia, salvo algunos, salvo algunas cosas de Twitter, etcétera, que se mete, pero Twitter sabemos que es más reducido, pero no está activamente, de hecho está saliendo afuera más que dentro de Chile. Y pese a eso tiene un 12%. Entonces ahí hay un elemento interesante de evaluar versus Jadwe, que está, no sé si con aspiraciones presidenciales, pero sí al menos por su rol y por lo que es Recoleta, está constantemente en actividad. Entonces, el peso que tiene el 12, el 10%, etcétera, o el mismo José Antonio Kast, que está todos los días, toda la semana, haciendo consistentemente, viajando, etcétera,
un trabajo y aparece siempre estancado en el 10%. O sea, no. Ahora, yo creo que es verdad que es muy temprano para hacerlo y por lo tanto hay mucha indecisión y por lo tanto esos números no creo que tampoco se alcen mucho porque las decisiones se toman en el último año de los electores. Ahora, yo quería llevar la discusión a lo que tú planteabas, Rodrigo, respecto de esto de la clase media. Yo creo que efectivamente el debate va a estar ahí. Y en el fondo es hasta qué punto el gobierno lo que está tratando de hacer es centrarse, llamémoslo, en la clase media aspiracional. En decirle, bueno, usted quiere tener acceso a mejor empleo, quiere tener acceso a mejores condiciones de salud, ISAPRE, es decir, a la aspiración de mejorar sus condiciones de vida. Y yo creo que Beatriz Sánchez y otros grupos del Frente, por ejemplo, si bien no han delineado bien eso, pero mi punto es que hay otra clase media, que es la clase media endeudada. Y yo creo que entre esos dos juegos, porque la clase media es un 70% de la población, o sea, hablar de una clase media, hay varios tipos, y esa a la clase media más precaria, que está muy endeudada y frente a eso, o que no tiene para pagar la pensión. Entonces yo creo que al final se va a jugar la elección en a qué tipo de segmento de clase media tú estás haciendo tu campaña. Y Beatriz Sánchez, su voto fuerte estuvo en la clase media también. Sí. O sea, fue esa la disputa. Y por lo tanto la disputa va a ser qué mensaje llega mejor a los distintos segmentos de las clases medias que hay en Chile. Yo creo que esa va a ser la discusión y Joaquín Lavín también está aspirando a eso. No, y es interesante el punto que haces porque, claro, hay distintos tipos de discursos para llegar a esa clase media, ¿no? Está el tema de reimpulsemos la economía, por ejemplo, que es lo que está haciendo Sebastián Piñera, que no le ha dado muchos resultados, pero ese era el discurso, digamos, y con eso se va a ver beneficiada, digamos, la clase media por el efecto que tenga la economía. Y por otro lado, el discurso de izquierda que es centrémonos en los derechos sociales de las personas, o sea, mejoremos la calidad de vida, claro, precisamente de la clase media, que quizás es la que más está ahí al medio y la que no opta muchas veces a este tipo de beneficios del Estado principalmente. Entonces, ¿quién refleja mejor esa estrategia o el discurso? Porque finalmente esto se trata de eso. Yo creo que va a ser lo que va a poner la balanza, digamos, hacia un lado o hacia otro. Claro. Es verdad. No, comentario para cerrar que se talla, básicamente, que bueno, cuando comenzamos estos temas analíticos aquí, por lo menos generalmente logramos estar de acuerdo. ¿De acuerdo? A diferencia cuando pasan cosas más bien políticas. Es que esto es política. Esto es totalmente política. ¿Sabes qué? Yo tengo con lo que dice Claudio, yo no sé si se trata de que tú tengas distintas clases medias. Yo creo que la clase media que es aspiracional también está endeudada. Y yo creo que aquí pasa mucho más por lo segundo que tú decías, que tiene que ver con el mensaje. Y desde mi perspectiva, hoy día el desafío de la centro-derecha es cómo tú construyes un mensaje que se base en el optimismo, en la oportunidad y en lo que hemos construido para avanzar hacia allá. Y ahí quería decir una cosa, porque Beatriz Sánchez centró su mensaje presidencial en una crítica a lo que habíamos construido en los últimos 30 años. A diferencia de lo que está haciendo ahora, lo que decía el otro día en un seminario que estuvo en Estados Unidos, donde ella valoraba los logros históricos de la concertación, ni siquiera de la nueva mayoría, de la concertación. Entonces creo que el Frente Amplio, no sé si el Frente Amplio en total, pero sí Beatriz Sánchez, entendiendo que el mensaje tiene que basarse en la oportunidad y en el optimismo más que en la crítica al modelo, creo que ese mensaje ya está agotado. Y ahí está el desafío de la centro-derecha, en cómo nosotros, siendo gobierno, a partir de las acciones que tenemos, somos coherentes también con un discurso que apunta a decirle a las clases medias, estamos por buen camino y podemos seguir construyendo un mejor camino. Yo creo que ahí está como la sutileza de vamos por mal camino, vamos por buen camino, esto es lo que proponemos nosotros que ofrece el Frente Amplio versus lo que nosotros podemos ofrecer de sigamos por una mejor senda para mejorar las condiciones de vida de la clase media. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Estamos en el mostrador, en combinación clave. Le recordamos a nuestros auditores que no está Fernando Pausen, está enfermo con una amigdalitis, pero ya va a estar de vuelta con nosotros. Estamos con Claudio Fuentes de la UDP, con Carlos Oyarzún de la Fundación Jaime Guzmán y Rodrigo Durán, jefe territorial de Evópolis. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más combinación clave.
¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 10 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. A las 11 de la mañana, de lunes a viernes, Emprender es Clave. Impulsamos a los emprendedores de hoy. Hoy día estamos viendo una sociedad y un periodo de transición donde ya no basta hacer buenos negocios, sino además es necesario hacerle bien a la sociedad. Y eso es mucho más rentable, te permite tener mayor tracción. Entonces, claramente, uno de los hitos más importantes para este 2019, que queremos invitar a todos los emprendedores, es a entender muy bien el por qué están haciendo las cosas, por qué existe su emprendimiento. María Elena Dresser te aconseja porque hoy Emprender es Clave. ¿De qué manera también son las entidades financieras, son los bancos, es la superintendencia la que nos está entregando una información que sea más clara? Porque una cosa es lo que puede hacer la academia, lo que pueden hacer los colegios, de qué manera también nosotros en las casas comentamos con nuestros hijos sobre temas financieros que muy pocas veces se comentan por lo demás. Pero también qué están haciendo las instituciones que deben simplificar finalmente el lenguaje para que la gente pueda entender mejor qué es lo que está pagando, con qué podría rentar. Emprender es Clave, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, 92.9. Somos innovación. Somos la clave. ¿Y vamos a poder descubrir su vida salvaje y naturaleza única? Sí, y visitar los 12 discípulos. Y nadar en Saint Kilda Beach. Y conocer los koalas y canguros. ¡Vámonos ahora! Vamos a Melbourne a descubrir un paraíso turístico al otro lado del Pacífico por menos. Con 5 vuelos a la semana, no hay excusas para no volar a Australia. Encuentra ahora tus pasajes en latam.com. Hay pocas cosas más ricas que compartir un brunch familiar. Sábados y domingos de 1 a 4 de la tarde en Restaurante El Cid, disfruta un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. 32.900 IVA incluido por persona. 50% de descuento para niños de 4 a 11 años. Reservas al 2-22-33-5000 o en sheraton.com/Santiago. La información entretenida está en la 92.9. Ya está de vuelta Combinación Clave. 10 de la mañana con 2 minutos. Estamos haciendo Combinación Clave en este día jueves 2 de mayo de 2019. Yo les cuento que puedes empezar tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee con sus 12 exquisitas variedades, mezclas de máquinas self-service, expreso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de trabajo y degustar una exquisita oferta gastronómica es Restaurant El Cid de Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335000 o también en sheraton.com/Santiago. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Baterías Hankook es tu primer punto de partida. Busca tu punto de venta más cercano en bateriashankook.cl. Y tenemos libros para regalar. Recuerda con el hashtag Combinación Clave, también marcando @megustaleercl. Puedes participar por Corazones Rojos, biografía no autorizada de los prisioneros de Freddy Stork, y también por Física y Berenjenas, la belleza invisible del universo de Andrés Gomperov, un científico que explica la ciencia con peras y manzanas que siempre se agradece. Somos opinión. Somos la clave. Seguimos con nuestro panel de los días jueves. Recordamos a nuestros auditores que no está Fernando Pausen, está enfermo, pero esperemos que pueda volver mañana. Estamos con Claudio Fuentes, académico de la UDP, también con Carlos Oyarzún de la Fundación Jaime Guzmán y Rodrigo Durán de Evópolis. Le propongo que nos pasemos al tema Venezuela. Se conoció durante estos días una crisis, ¿no?, liderada por Juan Guaidó y que llamó al pueblo, también aparte de los militares, a poder ir a las calles y tratar de derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Es interesante, sobre todo, y lo planteo acá, ver la postura que ha tenido Chile durante este tiempo, desde que Guaidó se proclamó como presidente encargado
encargado de Venezuela, y también la pugna que va más allá, creo yo, que es de las grandes potencias, ¿no? Tenemos a Estados Unidos por un lado, que ha dicho que están todas las cartas sobre la mesa sin descartar una intervención militar, y está el caso de Rusia, que ha apoyado a Nicolás Maduro, incluso se le llevó un avión hacia Venezuela, y para recordar a nuestros editores, incluso se dijo que Nicolás Maduro había tomado uno de estos aviones y que se había bajado a última hora, que había negociaciones entre medio. Obviamente que lo negó todo. Empezamos contigo, Carlos Orellans. Yo creo que aquí hay dos vertientes por las cuales podemos analizar esto, y creo que las dos son complementarias y son necesarias mencionarlas. En primer lugar, cuál es la postura que tenemos respecto a lo que pasa en Venezuela, y por otro lado, cuál es la visión de lo que tenemos de aquí hacia adelante. Respecto de lo primero, aquí yo creo hay dos posturas. Ha habido más bien una visión un poco más liviana en cómo tratar esto, y hay una posición de la cual yo me hago parte y que creo que hay que mencionarla, y que aquí estamos en presencia de un régimen totalitario que ha violado sistemáticamente los derechos humanos, que ha matado a su gente, que la tiene en un hambre que Venezuela nunca había visto. Y yo creo que es necesario mencionar particularmente lo otro que vimos el otro día, que yo siempre lo digo, yo aquí peco de joven, pero ver una tanqueta atropellando, pero a diestra y siniestra, a un grupo de manifestantes, yo creo que es un hecho pero repugnante y que merece la condena absoluta. Y por eso mismo a mí me llama la atención de que aquí haya un partido político específico, el Partido Comunista, que por un tema netamente ideológico siga defendiendo lo indefendible. Eso yo creo que en cuanto a la visión que hay que tener, yo creo, de lo que pasa. Donde se complejiza mucho más, para mí, o desde mi punto de vista de lo que opino, es cómo vamos hacia adelante. Y aquí yo creo que se ha complejizado mucho la situación. Nosotros en enero vimos la irrupción de Guaidó, que jura como presidente encargado, y que se inicia un proceso. Y lo que yo lamentablemente no logro descubrir todavía es cómo va a terminar ese proceso. Yo, por supuesto que valoro todos los esfuerzos que ha hecho, toda la épica que hay detrás de Guaidó, pero me falta un poco más concretizar esto de acuerdo a cómo vamos a salir. Pero eso es lo que buscó hace 2 días Guaidó, ¿no? Poner un punto de inflexión, hacer una acción determinada, digamos. Ahí precisamente que para muchos fue un intento de golpe de Estado, pero que al parecer no resultó, no tuvo la fuerza necesaria para terminarlo ahí, digamos. Es que precisamente ahí está la discusión. ¿Qué era lo que quería Guaidó hace 2 días? Si quería iniciar un proceso ya definitivo del cese de la usurpación, o quería ese mismo día terminar con el gobierno Maduro. Si lo que quería era lo último, efectivamente no lo consiguió. Pero si aquí estamos hablando de un proceso que va a terminar, insisto, yo no sé todavía cómo, es evidente que sí lo logró. Es evidente que Venezuela ya entró en recta final de alguna manera. Ahora tiene que ver también con el desgaste que tiene todos estos meses estar en una incertidumbre. Lo hablábamos recién con José Miguel Insulza, ex canciller, también ex secretario general de la OEA, que decía que esta era una situación grave, pero muy poco seria, en el sentido de que tenemos a 2 poderes, algunos reconocidos incluso internacionalmente, pero hay un gobierno establecido que fue elegido democráticamente. Podemos discutir eso, pero fue elegido democráticamente, y tenemos una situación también internacional bien dispara, o sea, con 2 potencias muy grandes como Estados Unidos y Rusia apoyando a un lado y a otro, ¿no? Hablaba la situación José Miguel Insulza de, por ejemplo, si alguien va a pedir asilo, como lo trató de hacer un prisionero de Venezuela a la Embajada de Chile, ¿a quién responde el Estado chileno? ¿A Guaidó? ¿A Maduro? Ese tipo de situaciones deja todo muy en la incertidumbre, y algo que se sigue alargando. Claudio. No, a mí, yo partiría por lo que pasó el martes específicamente. O sea, yo creo que por lo menos en mi caso, yo creo que el régimen de Maduro es autoritario, que tiene que haber un cambio político significativo allí, pero lo que pasó el martes en la mañana, en un video, tú tienes a un personaje como Guaidó con 20 militares llamando a la gente a salir a la calle
y a enfrentarse con el gobierno, y López llamando y diciendo que las Fuerzas Armadas estaban de parte del pueblo, yo creo que ese gesto fue irresponsable. Irresponsable porque no mide las consecuencias políticas de que las Fuerzas Armadas en Venezuela todavía están con Maduro. O sea, claramente todavía están con Maduro. No salieron generales, no hubo una fragmentación, no hubo una corrida hacia apoyando a Guaidó, y por lo tanto llamar, a mi juicio, fue temerario. O sea, yo creo que hay una responsabilidad política. Cuando tuvimos 17 años de dictadura, ningún dirigente político chileno en 17 años llamó de ese modo a un llamado de decir, acá están los militares, salgan a la calle. Allende, en el año 73, en pleno golpe de Estado, va y les dice, gente, quédense en la calle, en las casas, porque no se juega con la vida de las personas. Y yo creo que en este caso particular de ese llamado que hicieron, yo creo que es temerario, independientemente, y por lo tanto yo creo que coloca el tema de cuáles son las estrategias de salida. Hoy día venía escuchando a Pato Fernández, que está allá, y él lo que veía es que no veía como un apoyo social saliendo en contra de Maduro, así, en términos de que a lo mejor es por miedo, a lo mejor es por distintas razones, pero no estaban los caraquenses así saliendo, y las protestas se hacían desde el barrio alto de Caracas, es lo que planteaba. Sí. Entonces, la pregunta es si hay dos condiciones básicas para la transición, que son apoyo social y tener a una Fuerza Armada más o menos dividida o dispuesta a entrar en una negociación, como han sido todas las transiciones, o sea, o tenía una Fuerzas Armadas colapsadas como fue Argentina, o Fuerzas Armadas dispuestas a entrar en el juego político, como el caso de Chile, en donde las Fuerzas Armadas dijeron, ya hagamos un plebiscito. Si no tenía esas dos condiciones de apoyo social y Fuerzas Armadas dispuestas a algún camino, yo creo que es muy difícil las posibilidades del futuro, sobre todo con estos llamados que son, a mi juicio, temerarios. O sea, y salir además como gobierno de Chile a apoyar eso, yo lo encuentro peligroso. Peligroso porque hay vidas de por medio que están ahí, que están saliendo a la calle. Y organismos internacionales, yo creo que, o sea, la sacaron barata porque creo que hay una persona fallecida. Dos, creo que ahora hay un... Claro. Pero podría haber sido... Pero casi se han herido. Mucho peor, sí. Había Exacto, o sea, es complejo, no es... Y ahora, para cerrar el punto y apoyando lo que tú decías, yo también he escuchado a enviados especiales allá y comparaban, por ejemplo, cuando Guaidó se autoproclamó presidente encargado, claro, ha bajado mucho el apoyo, por lo menos en las calles, y lo atribuía principalmente a dos cosas. Uno, el desgaste de tantos meses sin un resultado concreto, digamos, y haber estirado esto, y lo otro, el miedo, ¿no? Al enfrentamiento precisamente en la calle, o que pueda haber personas fallecidas, o que hay este enfrentamiento con algunos grupos que son muy famosos allá, que son del gobierno, pero que disparan a mansalva, y que los paramilitares. Los paramilitares tienen los colectivos, creo que se llaman, que tienen un nombre así. Rodrigo Durán. Hay varios temas que a mí me llamaron la atención de lo que pasó el martes. Lo primero es la liberación de Leopoldo López. Creo que efectivamente la figura de Juan Guaidó y todo la puesta en escena en torno a esta épica tiene un desgaste natural de que es muy difícil lograr los resultados sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, que básicamente pueden matar a quienes se levanten en contra. Por lo tanto, creo que la liberación de Leopoldo López le va a dar un nuevo aire, y eso es una noticia en desarrollo. Yo creo que ahí hay un elemento que va a cambiar un poco hacia dónde va esto. Lo segundo son las condiciones en las cuales Leopoldo López es liberado. O sea, es el dirigente opositor más importante que estaba preso. Hoy día está libre, y está libre gracias a... No está libre, está en una embajada. Está en una embajada, pero ya no está preso del régimen. O sea, tiene la capacidad de ejercer sus mayores grados de libertad de los que estaban en su arresto domiciliario. Y eso es gracias también a que fuerzas opositoras, o sea, fuerzas militares del régimen de Nicolás Maduro, se ponen del lado de la ciudadanía venezolana. Entonces creo que también ahí, como decía antes Carlos, hay un proceso en el cual poco a poco el apoyo internacional
y la presencia social en las calles de los venezolanos está haciendo que cada vez más militares tomen el bando. Yo no he visto eso. Pero, o sea, pero si de Leopoldo 300.000 López- militares, tú tenías 20 rodeando a López. Yo creo que eso no es un apoyo, o sea... se vio y por eso no culminó, digamos, el mismo día, porque no tuvo finalmente... No, el porque apoyo. no Y hubo, así- no hubo pero un una base quiebre militar importante. entera que No, apoyó más- pero hay una, Hueco. exactamente, hay una base y piensa que Leopoldo López está libre. Si yo creo que ese es un hecho que no podemos ignorar. Aparte, uno No, sí, pero siempre puede mira, especular. Pero por eso, la pregunta es el siguiente. Esto es de estrategia. Una estrategia de sacar a la gente a la calle a defender este acto, yo creo que fue temerario. Temerario. Pudieron haber hecho lo mismo sin haber expuesto a la población, si ese es el punto. Pero no, es que ojo, Pero Claudio, el también. Que el punto ahí que no tenía el apoyo de la mayoría de los militares, porque ahí podría haber hecho eso, pero él se la jugó por el Exacto. tema de llevar a la gente a las calles y hacer una presión, digamos, Claro, desde el pueblo. y sembra la expectativa de que las Fuerzas Armadas ahora van a irse para el bando del pueblo. Eso es lo que dice Leopoldo López. Y uno lo ve y al va final hacia del allá. día Pero está sí. en la embajada. Pero Pero ojo, Claudio, también. Pero es que va hacia allá, está bien. Puede ir hacia allá, pero el costo político que tú enfrentas, el costo en costo de vidas vida humanas. es lo arriesgado. Y ahí yo me pregunto, bueno, ¿qué están pensando estos líderes? O sea, ¿en qué contexto están tomando estas decisiones de decirle a la gente que salga a la calle a defender Yo un creo proceso? que es lo mismo, y ahí tengo una discrepancia contigo, porque hoy día tenemos redes sociales y toda la cuestión, pero las protestas que se vieron No, pero no. antecediendo, o sea, cuando la gente en Chile salía a protestar contra la dictadura chilena, no le decía, oye, salgan pero con cuidado y que no les peguen mucho, porque Sí, se pueden así morir. salimos. Así salimos. Yo salí así. O sea, yo estaba en la universidad entre el 83 y el 89 y nadie nos decía, oiga, salgan llamado, no a había un protestar llamado, porque las claro. Fuerzas Armadas se van a venir No, pero a te decía, apoyar. salgan a protestar para el derrotar, punto es el siguiente. derrocar el régimen. Sí, una cosa es salir a protestar para derrocar el régimen. Otra cosa es que te digan, las Fuerzas Armadas van a venir y nos van a apoyar. Claro. Esa es la diferencia con Chile. Tiene ese respaldo. En Chile supimos siempre que las Fuerzas Armadas no iban a estar con nosotros. Y por lo tanto, era un costo que uno sabía hasta dónde podía llegar. Pero, no sé, yo creo que eso es Es una... muy diferente. no sé si es tan diferente, porque finalmente el muy liderazgo diferente. político... Diferente. O sea, y la situación también es diferente en términos de la época, en términos de las fuerzas que cómo están repartidas, en la manera que se dio, sino bien No, pero distinto. déjame decir una cosa, porque yo, Claudio, te concedo el punto. Puede que Guaidó haya sido responsable cuando llama a la ciudadanía a salir. Pero no nos olvidemos también el foco claro acá, que es que aquí hay una fuerza de gobierno de Maduro que es la que acribilla a su población. Entonces también... Pero si estamos de Una acuerdo cosa- en eso, sí, pero es que si yo este creo es un que problema de es necesario- diferencia es necesario respecto de tenerlo claro. la estrategia, no de respecto del objetivo final. Porque ¿Qué te digo, estrategia vas a tener puede que sea para...? irresponsable, pero del otro lado son los que matan, son los que hieren. Sí, por eso yo creo que hubo un error de estrategia de salir con un video, o sea, el video es impresionante. A las 6 de la mañana con militares, además nos mostraban a todos los militares, mostraban un pedacito. El plano cortado. Y le decían, ahora los militares están con nosotros y las armas y todo lo demás. Y uno se dice, mira, ahora se viene, y el llamado era que ahora se inicia la Operación Libertad, los militares iban a venir y 3 horas después está en una embajada. Uno dice, ¿qué está pasando? O sea, es realmente de García Márquez esto. No sé si es de Sí, García no, sí, Márquez, sí. para mí. Por favor. Ahora, me gustaría saber la opinión que tienen ustedes sobre la postura que ha tomado Chile, en especial el presidente Sebastián Piñera, que vimos que viajó en su momento a Venezuela a apoyar a Guaidó. Ahora, cuando se supo esto, también saludó a Guaidó y dio su apoyo. Es una estrategia que está haciendo el presidente Sebastián Piñera, además que lo conversábamos acá en el mostrador, que le ha dado buenos resultados, digamos, porque él tiene las de ganar ahí y además que se desvía también el foco quizás a problemas internos que pueda tener acá. Quería saber la opinión que tenían sobre la postura que ha tenido Chile y que está alineada con otros países de Latinoamérica, incluso con el secretario general de la OEA, que también salió de inmediato, muy tempranamente, a apoyar a Guaidó en esta aventura que había tenido junto a algunos militares. Yo Rodrigo Durán. quería...
Se mencionaban dos temas, Claudio mencionaba dos temas relativos a cuáles eran las condiciones necesarias para una transición, que era apoyo social y Fuerzas Armadas dispuestas a la transición. Yo creo que hay una tercera, que en la transición chilena fue clave, que es el respaldo internacional o el rechazo a la dictadura. O sea, en Chile habría sido imposible siquiera articular el proceso de transición si no se hubiese contado con el apoyo de distintas democracias en Europa, en América Latina, etc. Sí, sí. Entonces, creo que el papel que está jugando Chile de liderar y de empujar desde el Grupo de Lima y desde los distintos espacios una transición democrática, porque el presidente ni el canciller jamás han caído en el juego de decir es necesario intervención militar en la calle. No, eso no ha salido. Siempre se ha hecho un llamado de responsabilidad de avanzar hacia elecciones democráticas que propendan a una transición. Entonces, desde mi perspectiva, creo que lo que ha hecho el gobierno de Chile sigue con una política de Estado que se ha mantenido de promover la democracia y me parece que el presidente Piñera ha sido responsable, pero sobre todo muy convencido de la transición hacia una democracia en Venezuela, cosa que lamentablemente no hemos visto con la misma convicción en otros líderes políticos de otros sectores. Acá mismo. Pero lo hablábamos con el ex canciller y él criticaba la postura, o más que nada la postura, el protagonismo que ha tomado Sebastián Piñera en este sentido. Porque, por ejemplo, en el caso de que Estados Unidos, que lo ha dicho, que está sobre la mesa esa opción de intervenir militarmente en Venezuela, ¿cuál va a ser la postura que va a tener Chile en ese sentido cuando ha dicho que ellos esperan una salida pacífica a este conflicto y no apoyaría una intervención armada? Pone a Chile seguramente y a los países que están apoyando a Guaidó en una encrucijada, ¿no? De apoyar o no, si se justifica y qué hecho va a justificar una intervención militar, que lo ha dicho claramente Estados Unidos desde Trump hacia abajo, de que está sobre la mesa esa posibilidad. Carlos y puedo complementar un poco lo que dice Rodrigo, que yo creo que, a ver, yo nací en 90, entonces para que no me atañe en ninguna postura pinochetista o antipinochetista, pero yo creo que aquí hay una diferencia fundamental con lo que pasó en Chile, que es también la actitud del régimen en el poder. El régimen en el poder en Venezuela dijo que va a defender hasta el último hombre el poder, y acá en Chile, si bien yo creo que es evidente que no había una democracia ni mucho menos, pero por lo menos siempre hubo un itinerario de entrega del poder. Yo creo que hay una diferencia muy gravitacional, de la cual hay que comparar ambas situaciones. Y respecto del papel del presidente Piñera en el caso, en todo esto, yo más que protagonismo aquí hablaría directamente de liderazgo, que yo creo que es notable, porque Chile a nivel internacional nunca ha tenido esta postura de ser en el fondo el que la lleva, el que tiene la batuta. Y yo creo que eso el presidente lo ha logrado instalar, por lo menos a nivel latinoamericano, para bien. Y también, a diferencia de lo que yo creo que ya a esta altura es casi inmoral, que es la actitud de la presidenta Bachelet, no porque sea la presidenta Bachelet, sino por el cargo que tiene. O sea, es impresentable que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU aquí guarde silencio por una situación que es evidente. Emitió un comunicado. Sí. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Pero por qué? Pero ella lo que debería hacer es condenar el régimen y empezar a proponer la salida de Maduro. Eso cuando hay violación a los derechos humanos, como la ha habido en Venezuela, la alta comisionada de derechos humanos es lo que yo esperaría que haga. Y había un silencio, y de hecho cuando fue presidenta el silencio era mucho más evidente y era cómplice. Y que le ha costado el acoso de Miguel Bosé también. Además, de su ex amiga. Que ha aprovechado de viajar por todo el mundo. Dos cosas. Uno, respecto de Chile. Uno, que en una semana se hace evidente la contradicción de la política exterior que ha tenido el presidente Piñera. Por una parte va China y dice cada país tiene que tener el régimen que quiere, y a 3 días después dice que apoya a Guaidó a determinar por la fuerza pacífica y dentro de la Constitución el régimen, y tiene que cambiar el régimen de Maduro. Entonces hay una contradicción, y yo creo que hay una incoherencia en esas formas de entender la política internacional. Yo soy partidario de que los estados hace bastante tiempo tienen una obligación que se llama la responsabilidad de proteger, que es un acuerdo internacional
que fue propiciado en su tiempo por Canadá y que tenía que ver con el respeto de los derechos humanos, del derecho internacional y cómo eso afecta a la política doméstica. Y yo creo, sí soy partidario que hay ciertos valores universales o internacionales que son acordados por los estados y que debiesen tener relevancia a nivel nacional, pero si vamos a China habla una cosa, si vuelve a Chile habla otra cosa respecto de ahí. Yo creo que hay una contradicción en la política exterior chilena, o sea, debiese ser más coherente en ese sentido. Segundo, yo creo que se entiende por terminar el régimen de Maduro por la fuerza pacífica. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa apoyar a Guaidó cuando está llamando a los militares a salir a la calle? Porque eso es lo que hizo Guaidó y López. O sea, estamos de acuerdo en eso, sí, ¿no? Estamos de acuerdo que ellos llamaron a los militares a salir, que ya están en la calle, a defender al pueblo y no a Maduro. Porque, o sea, por eso, pero eso es lo que apoya a Piñera, eso estaba apoyando Piñera. Sí, pero es que cuando uno dice salir a la calle es como que los militares hoy día están acuartelados y no están con una posición neutral. No están neutrales los militares. Los militares tienen una postura en favor del dictador. En el fondo dice, aquí parte la operación Libertad con militares detrás. De nuevo, volvamos a las 6 de la mañana del martes. Militares detrás diciéndole a los militares, ahora las Fuerzas Armadas van a estar con el pueblo y vamos en la operación Libertad. Si es eso lo que está apoyando Piñera, yo encuentro complicado. Yo creo que el gobierno debiese apoyar, creo que el Grupo de Lima estaba encaminándose hacia allá de insistir en las vías de solución pacífica para el conflicto de Venezuela y hay cierto nivel de ambigüedad que a mí me preocupa de la política exterior chilena. Ese es el problema que yo tengo con esa política. Ahora, yo no soy nadie para incidir, así que por lo tanto da lo mismo. Eso, lo que tú dices, Claudio, va en línea un poco a lo que algunos ex cancilleres, obviamente no de los gobiernos de Sebastián Piñera, sino que de los gobiernos de la ex concertación o ex nueva mayoría, han puesto líneas en ese mismo ámbito, ¿no? De que hay contradicciones en la política exterior y que en vez de resguardar un poco la neutralidad o no meterse específicamente con ese nivel de protagonismo. Si eso es lo que critican mucho los ex cancilleres. Hablábamos con José Miguel Insulza que hablaba que había sido una frase muy desafortunada la que había hecho de decir que cada régimen podía tener el régimen político que quisiera y después decir otra cosa con Venezuela. Entonces, ahí está el tema de el cuidado que deben tener la diplomacia, digamos, o las relaciones exteriores de un país, ¿no? Y lo que decía yo, o sea, en caso de que haya una intervención armada, por ejemplo, apoyada por Estados Unidos, ¿cuál va a ser ahí la postura de Chile? Entonces, siempre ha apoyado a Guaidó, ¿qué va a hacer en ese momento? ¿No? ¿Va a justificar esa intervención? ¿Se va a restar? ¿Se va a mostrar neutral? Es que ahí me hace sentido lo que dice Claudio, porque ese es precisamente mi dilema, y era lo que planteaba al principio de la conversación, y que ¿a qué se refiere cuando hablamos de solución por vía pacífica o régimen pacífico, como ha sido el concepto? Y un poco lo que decía Claudio es que hasta dónde el límite de eso, hasta dónde, si de verdad queremos solucionar esto, queremos terminar con el gobierno Maduro, hasta dónde vamos a llegar si efectivamente al final las Fuerzas Armadas siguen con el régimen o se dan vuelta para el lado de defender al final a la ciudadanía de Venezuela. Y de hecho, ahí es donde yo hasta el día de hoy tengo mi conflicto. Si de haber una solución militar o una intervención militar de Estados Unidos o no sé, o del Grupo de Lima, que hablamos mucho de la intervención de Estados Unidos, pero yo creo que por contexto debería ser el Grupo de Lima, pero o sea, ¿cómo estás diciendo que crees que debería haber una? No estoy tomando eso. No estoy diciendo Podría eso. ser, yo creo que es el tema del verbo. ¿Cómo sería? Porque no lo logro visualizar en el futuro, y aquí ha habido un discurso consistente en renunciar al uso de la violencia o de la vía armada. Entonces, de lo contrario, por eso digo, ¿cómo se soluciona entonces? Se soluciona mediante la presión social, es decir, que consistentemente estos procesos toman mucho tiempo. Pero es que entonces estás de acuerdo con lo que obviamente, hizo Guaidó el martes. No, porque es distinto, pero de nuevo, es distinto llamar a protestar a la sociedad civil contra un régimen que decir
explícitamente que las Fuerzas Armadas están de mi parte. Es distinto. Yo soy partidario de la protesta social, yo participé de eso también, fui dirigente estudiantil en los 80, o sea, no tengo problema con la protesta social, y de hecho yo creo que es bueno que haya en una democracia protesta social, y más en una dictadura, obviamente. Es el derecho de la ciudadanía de manifestarse. Ahora, el punto es bajo qué condiciones tú lo vas a hacer. Y eso hay que cuidarlo, y los dirigentes debiesen ser lo suficientemente responsables para hacerlo. Ahora, yo creo que la única opción de salida, si no es la vía militar, que no es la intervención extranjera, va por aumentar la presión social, aumentar el acuerdo político, presionar a Maduro, va por ahí. Y eso toma tiempo, no es una cosa que de aquí a mañana. Sí. Pero mientras los militares estén del lado del régimen, es muy difícil que exista la disposición a dialogar. Yo creo que en ese sentido es... No la vivo. Claro. También hay que generar esas condiciones. Sí, pero hay que esperar. Pero se están generando, o sea, insisto, yo creo que el proceso está mucho más encaminado hoy de lo que estaba en enero. Sí. Hay más certezas de cuál es la solución, y desde mi perspectiva la solución va a ser que los militares van a seguir en una posición pasiva en favor del régimen, a pasar a una posición pasiva en favor de el presidente encargado, y el presidente encargado va a llamar a elecciones cuando eso se dé, y ahí va a empezar la transición. Esa es, desde mi perspectiva, la tesis. No, y yo creo que también, como tú decías al principio, el apoyo internacional para un lado y para otro también va a ser fundamental en el desenlace de todo esto, o cómo se haga ese desenlace. Y a mí me preocupa el intervencionismo de Estados Unidos. Yo no estaría muy contento de estar del bando de Estados Unidos hoy día, porque tienen intereses muy concretos, sí. Petróleo, y segundo, o sea, porque sí, pero a Estados Unidos siempre le interesaba el petróleo venezolano. China también tiene intereses financieros, Cuba, o sea, si hablamos de intervencionismo... Por eso hay que evitar que sean ellos, y el Grupo de Lima debiese balancearle el poder a esos actores, porque yo creo que las intervenciones de Estados Unidos en América Latina han sido en todos los casos muy negativas para la sociedad. Mira lo que pasó en Irak, ¿no? Sí, y en la historia de intervencionismo. Lo que pasó con Rusia, de intervención en Siria, creo que las intervenciones en general... Y en Centroamérica y en el Caribe. Internacionales en general, cuando no son mediadas por la ONU, siempre terminan en una catástrofe social. Ahí estamos de acuerdo. 10:32 minutos, nos acabó el tiempo. Agradecemos a Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, a Carlos Oyarzún de la Fundación Jaime Guzmán y a Rodrigo Durán de Evopoli. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Gracias a ti, Ricardo. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con la última entrevista aquí en Combinación Clave. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.